Fujimori. Pero esto nos da pie para entonces presentar a nuestra entrevistada, a nuestra invitada del día de hoy, la congresista Maritza García, otra más de las Avengers. Muchísimas gracias, congresista, por estar acá. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hablemos primero de la situación de Fuerza Popular en general. Ustedes empezaron como una bancada mayoritaria, bastante sólida, y sin embargo vemos que cada vez y de a pocos se van dando estas renuncias. Se dice que incluso 10 integrantes más de Fuerza Popular saldrían de las filas del sector queiquista. ¿Cómo ve usted esa situación y si puede desmentir o no estos rumores? Bueno, efectivamente fue una bancada bastante numerosa, sólida, aparentemente disciplinada. Tal es así que por espacio de más de un año hemos estado alineados políticamente, ¿sí? Pero luego se han venido las renuncias y seguirán sumándose las renuncias. Yo no descarto, y lo he dicho ayer para Canal N, que a julio debemos tener un aproximado de 15 congresistas. ¿Más de los que ya están? No, estamos sumando, estamos ya en 12, faltarían 3 a 4 más congresistas. Los nombres sí los reservamos por un tema de seguridad. Y finalmente señalar que nuestro objetivo será llegar a ser la segunda bancada más numerosa del Congreso después de Fuerza Popular. Eso me parece interesante y sí se lo planteo, congresista, por los motivos de las renuncias. Es un tema de, digamos, una bancada muy vertical. Ustedes veían que las decisiones de la bancada las tomaban unos pocos, o resulta más bien que ahora el tema de la vacancia estaría pesando para estas nuevas renuncias, porque como se dan de a pocos, uno dice, quizás con Kenji están las personas que no están a favor de una vacancia, mientras que se quedan con Keiko los que sí. Hay muchísimos factores. El primer factor, creo, preponderante para la separación fue el maltrato dentro de la bancada. Y en segundo lugar, el abuso de autoridad que había, el autoritarismo absoluto. El tema de la vacancia fue lo que creo que distanció definitivamente a 10 congresistas de Fuerza Popular, de ahí se han ido sumando otros más, pero siempre he dicho que mientras más hablen del tema de vacancia, más disidentes habrán, porque lo que el congresista quiere es trabajar por su pueblo, y frente a esa situación tan incierta no se puede trabajar. La vacancia de ustedes 12 al menos, perdón, la posición de ustedes 12 sobre la vacancia es clara, ustedes no están a favor de ese tipo de iniciativas. Lo que no estamos a favor no es del tipo de iniciativa, lo que no estamos a favor es que se trabajen de esa forma, esas iniciativas, sin sustento legal alguno. Porque si bien es cierto, se ha presentado una nueva moción de vacancia que tiene algún argumento diferente al anterior, pero no difiere mucho. Entonces, si vamos a iniciar una vacancia para nuevamente caer en el fracaso de la vez pasada y tener incertidumbre, en vilo al país, al empresariado, entonces no estamos dejando gobernar al señor presidente de la República, quien fue elegido para gobernar los 5 años. Y lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer esa forma de gobierno y hacer que el señor Pedro Pablo Kuczynski se acerque a la ciudadanía, tendiendo puentes, pero no estamos trabajando, como dice el señor Becerril, por prebendas. Justo quería hablar de lo que ha puesto el señor Becerril, quien difiere, digamos, un poco de la argumentación que usted nos cuenta, y es que él ha puesto o ha declarado, digamos, lo que vamos a ver a continuación, que lo que hace el Ejecutivo, ahí lo tienen ustedes para que lo lean, es ofrecer a los congresistas prebendas que son obras para las regiones, tanto gobiernos regionales como municipales, y ellos, los disidentes, deslumbrados por la cantidad de obras que les están dando, optan por formar, ojo, no por formar parte de su propia bancada, como usted planteaba, sino parte del partido de gobierno. O sea, ustedes estarían aliados con el partido de PPK. Y además, dice Becerril, y ahí está la segunda parte de sus declaraciones en Canal N también, él ha dicho que todos los colegas que han salido fueron por motivos económicos, no ideológicos, no por la gobernabilidad que ellos manifiestan, sino que el presidente avala una compra de congresistas. Es bastante fuerte esa acusación. Bastante fuerte la acusación, pero discrepo tajantemente con él, porque todos los congresistas que estamos en el bloque de Kenji somos congresistas transparentes. Ninguno está procesado por corrupción. Ninguno, hasta ahora que yo sepa, excepto la bendita Comisión de Ética, que era el callejón oscuro. Ahora, que nosotros trabajemos por prebendas con el gobierno, que nos pruebe, que nos diga en qué momento, en qué circunstancia, que no se hagan los tercios. ¿Acaso ellos no van también a las actividades del presidente de la República? Lo hacen. Nosotros, quien habla, no tenemos acercamiento con los gobiernos regionales. Al menos a mí me escribieron 3 días antes del partido, de modo que no tengo ningún acercamiento por ese lado político, como para decir que estoy tratando de llevar a mi pueblo obras con ciertos arreglos. Absolutamente falso. Yo creo que las obras se han aprobado el año pasado en el presupuesto para el 2018, lo trabajó Fuerza Popular, creo que han sido las obras prioritarias, y ahora sí hay algunas obras que maneja el Ejecutivo, también son las obras de la reconstrucción,
porque es el trabajo del gobierno, pero nosotros no tenemos ninguna incidencia en ese tema. Ellos sí tienen reuniones. Entiendo cuando usted dice, no como otros que también van y conversan y arreglan sus cosas. Bueno, no es novedad, veamos quién manejó. manejó la Comisión de Presupuesto durante los 2 años consecutivos, han sido congresistas queiquistas, ¿no? Y se supone que para llegar a un consenso tienen que haber evaluado qué obras eran las más prioritarias, sin necesidad y sin el ánimo de poder señalar que han habido actos de corrupción, sino que lo que quiero resaltar es que precisamente el trabajo es de la Comisión de Presupuesto y los sectores involucrados para verificar cuáles obras son las más importantes y priorizarlas en beneficio de la población. ¿Qué injerencia podemos tener nosotros ahora si hasta ahorita no hay ningún nuevo paquete de obras? ¿Quién estuvo en la cabeza de esa comisión entonces? En el primer año fue Cecilia Chacón y en el segundo año ha sido la congresista Beteta. Ahora, en ese contexto es que muchos han criticado la cantidad, y es algo que suena muy superfluo, muy superficial, ¿no? La cantidad de fotos, por solamente estas fotos que Kenji Fujimori cuelga, aquí en el avión presidencial, aquí, ¿no es cierto?, con mi amigo del alma, Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, da la impresión, y de hecho PPK ha dicho que hay reuniones entre él y Kenji Fujimori, pero también ha dicho que le gustaría reunirse, como se ha reunido antes, con más bien el lado de Keiko. Entonces, de repente son simplemente reuniones bilaterales, regulares, protocolares, y lo hace con todas las bancadas. Es parte del trabajo de los congresistas. Reunirse no con el presidente de la República, sino con la Premier, reunirse con los ministros para ver los problemas de sus sectores. En el caso de Kenji, En el caso de Kenji, lo que yo he visto que Kenji está haciendo es tendiendo los puentes y acercando al presidente de la República a la ciudadanía. Y ahí que hayan actos de corrupción entre ambos o que hayan prebendas, yo lo dudo sinceramente, lo dudo. Ahora, hablando de quienes integran este lado de los Avengers, ha salido una nota en la prensa bastante importante sobre el señor Luis Ica. Él acaba de pasarse del lado keikista, digamos, al lado kenjista para hacer la diferencia, y se ha publicado que él ha sido denunciado por no pagar pensión de alimentos, denunciado porque se habría beneficiado del CIS y porque se declaró anteriormente como una persona con discapacidad para librarse de una deuda de 30.000 soles. ¿Qué dicen ustedes acerca de su nuevo compañero a raíz de estas denuncias que ha publicado los medios? Bueno, habría en principio que verificar si son hechos reales y en segundo lugar es la justicia a quien le corresponde determinar la responsabilidad o inocencia de una persona. Pues yo le doy la presunción de inocencia en tanto no se pruebe lo contrario, porque es un derecho constitucional que toda persona, mientras no haya sido sentenciada, mantiene su inocencia. Ahora, si tiene pensión de alimentos o no, sí, obviamente tiene que cumplir, no hay que esperar que te demanden porque son obligaciones naturales de todo ser humano que tiene hijos y trae hijos al mundo, tiene que cumplir con sus obligaciones. Pero respecto al otro tema de incapacidad, eso desconozco realmente cuál sea el fondo del asunto. Ahora, pasemos a hablar de uno de los temas más importantes, digamos, de la política peruana, que es el tema Odebrecht. Y a raíz de eso, sí, me gustaría preguntarle lo siguiente, porque muchos decían, y el mismo Kenji decía, que básicamente, pues, Fuerza Popular ahora está embarrada con el tema de Odebrecht, que él quiere marcar una diferencia con respecto a eso, pero si es que se verifica la palabra del señor Barata y si es que plata de Odebrecht fue la campaña de Keiko, ustedes postularon por la campaña de Keiko. Nosotros postulamos por la campaña de Keiko. ¿Cómo desvincularse de algo de lo que ustedes participaron? Nosotros hemos postulado por la campaña de Keiko, pero cada congresista, supongo yo que, no sé si todos, pero en el caso de nosotros, los congresistas de provincia nuevos, que no estamos involucrados en el tema de la reelección, no teníamos acercamiento alguno con el Partido Fuerza Popular, excepto las invitaciones para poder postular. Tal es así que en la mayoría de casos se presentaron problemas para finalmente excluirte de las listas y, bueno, darle la oportunidad a los de la reelección. Y en este caso yo creo que de los Avengers, la mayoría ha tenido ese tipo de problemas y no ha tenido ningún acercamiento ni financiamiento por parte de Fuerza Popular. Ahora, si Fuerza Popular recibió o no dinero, como lo ha dicho Jorge Barata a través de sus declaraciones, y ha involucrado a Yoshiyama, quien están ahora interviniendo su domicilio para recaudar información, válida por supuesto, porque es documentada, tendrá que determinarse en la vía judicial correspondiente si hay o no responsabilidad, pero todo hecho o todo dicho tiene que ser contrastado documentadamente. Ahora, esto me lleva a plantearle una de las preguntas que le adelantaba ahora y que ha salido en varios portales con respecto a esta iniciativa de organizaciones civiles, la organización Transparencia, junto con la Comisión Presidencial del Congreso, que planteaban dar esta declaración jurada de intereses. Porque, claro, se busca que no solamente congresistas, sino autoridades, funcionarios públicos, transparenten los vínculos con posibles empresas. Miren lo que ha pasado con PPK y sus empresas, porque nadie, digamos, la ley no prohíbe que los presidentes o los funcionarios se retiren por completo de las empresas, pero sí saber con quiénes están relacionados, quiénes podrían haberlo financiado, y solo 20 de 130 congresistas han presentado ese documento.
¿Cómo ve esto el despacho de Maritza García? ¿Usted lo va a presentar o no? Entiendo, no está en la lista. Hay muy pocos que están en la lista, además del fujimorismo en general. La mayoría, pues, es de la bancada del señor PPK. Sí, bueno, en principio yo creo que es un proyecto de ley muy importante, muy interesante, porque va a permitir tener transparencia absoluta en cada actividad privada que tú puedas realizar para determinar de dónde provienen esos fondos y evitar lo que hoy en día se está viendo, la corrupción. En mi caso, nosotros hemos presentado la declaración jurada, bueno, que hasta el año pasado tenía otro objetivo, pero hoy en día con este proyecto de ley las cosas van a cambiar y yo creo que esto tiene que darse por el bien del país, por el bien de los políticos, por la transparencia y por acautelar los fondos del Estado. Con respecto, y solamente para regresar al tema de la vacancia, me preguntaban también mucho en redes sociales cómo van a analizar ustedes este tema, porque tengo la confirmación de que la moción ya está lista, ya cuenta con las firmas e inevitablemente se va a presentar. ¿Ustedes están formando parte de las conversaciones que sabemos se dan parte del cálculo político al interior del Congreso? A ver, es interesante resaltar de que como todo político, tú lo que quieres es que se respete el debido proceso, que estamos nosotros creando, generando leyes y aplicando las leyes en algunos casos. En este caso, yo creo, si vamos a resolver un tema de vacancia, tiene que darse en principio por conducto regular, es decir, respetando el debido proceso. Segundo, observar los plazos. El procedimiento pasado hubo una vulneración absoluta a los plazos establecidos para el procedimiento. Nosotros no queremos que eso se repita. Si se da la vacancia, si se somete el presidente de la República al debate para escuchar sus descargos, que se haga pues con el respeto debido y que se haga bajo unas causales que estén contempladas en la ley, porque se habla de una incapacidad moral, pero estamos hablando precisamente de los mismos hechos que hubieron la vez pasada, excepto algunas innovaciones como son las declaraciones, pero habría que tener a la mano primero el informe de la Comisión Lavallato, porque si no estaríamos con el mismo tema de la vacancia, sin circunstancias muy variadas, sencillamente con los mismos hechos, trayendo una nueva vacancia que podría generar todo un caos para el país y que finalmente se caiga nuevamente la vacancia. ¿Usted tiene una postura personal sobre esto? ¿O? Me gustaría escuchar todos los descargos, y yo creo que a todos nos gustaría escuchar los descargos del presidente en esta nueva, cuáles son las acusaciones nuevas que se le están vinculando con el tema de la incapacidad moral, y a partir de ahí llegar a una conclusión. Esa es una pregunta que yo siempre le hago, no necesariamente a los congresistas fujimoristas, pero a los congresistas en general, y siento que no me dicen la verdad, congresista, porque yo les pregunto si confían en la labor de la señora Bartra a la cabeza de la Comisión Lavallato, y siento mucho temor de hablar mal. Yo no tengo temor de de la hablar. señora Bartra, pero yo siento que ha perdido mucha credibilidad a los ojos de los ciudadanos. Yo también he dicho lo mismo. La vez pasada en una entrevista señalé que cuando se trate de investigar parlamentarios, como en el caso que estén vinculados a Fuerza Popular, como fue el caso del esposo de la señora Letona, ella debía hacerse a un costado, aunque sea momentáneamente, y presidir el vicepresidente, direccionar ese día la comisión para que haya esa transparencia que la población reclama. Sin embargo, al margen de eso, también tengo que reconocer que Rosa en un principio hizo un buen trabajo, pero esto se quebrantó con la imparcialidad que demostró ella cuando precisamente concurrió al allanamiento, ¿no? Entonces, desde ahí ya ella viene quebrantada y obviamente no quiere o no ha querido dar un paso al costado, pese a que la mayoría de las bancadas lo están solicitando, además, aún por escrito. De las más de 100 preguntas que se enviaron a Brasil, 2 eran de Keiko, ¿no? Era un poquito evidente. Es decir, que es difícil hacer un papel ¿qué te digo? De juez y parte, es muy difícil. ¿Y cómo esperar un informe precisamente imparcial de esa comisión? Porque creo que es lo que ustedes están pidiendo. Queremos el informe de la Comisión Lavallato, pero no confiamos en la señora Bartra. Entonces, ¿Cómo llegar a la verdad con una situación tan incierta que tienes al frente a una persona que está enfrentada con quien está investigado? Jamás. O sea, eso es imposible. ¿Debería renunciar la señora Bartra como solución? Yo creo que cuando se trate de estos temas, la señora Bartra debe dar un paso al costado, aunque sea temporalmente, y dejar la comisión al vicepresidente para que pueda interrogar e investigar. A mí me causó extrañeza un tema, que el esposo de Úrsula Letona, siendo abogado, haya respondido con un papelito en mano, como si las preguntas las hubiese tenido, o sea, las preguntas y respuestas ya escritas, ¿no? Preparadas. Claro. Entonces me causó extrañeza y a mí eso no me parece una actitud idónea o normal dentro de una comisión investigadora. Congresista, para terminar, y esta es una pregunta que tengo que hacérsela, aunque sea un poco incómoda, pero dentro de menos de 2 días va a ser el Día Internacional de la Mujer. Usted tuvo un serio problema y un serio cuestionamiento cuando usted además estuvo al mando de otra comisión, que fue la Comisión de la Mujer. Muchos no podíamos creer sus palabras, me incluyo, y sí quisiéramos preguntarle qué opina de
después de todo este tiempo que ha pasado, usted ya no está en esa comisión, dio por supuesto su argumentación, pero ¿cómo ve ahora? Acaban de degollar a una chica de 20 años en Comas, un sujeto acaba de confesar prácticamente feliz a la policía que abusó de 6 menores, es decir, esto no tiene cuándo parar. Sí, efectivamente, yo lo he dicho anteriormente en el programa de Cristian, he señalado de que me dieron con palo y creo que me lo merecía porque es un tema, un error. No pude interpretar, no pude transmitir lo que yo quise decir, pero siempre estuve al lado de la mujer peruana y lo seguiré haciendo porque creo que nada justifica el maltrato a la mujer peruana y menos a los niños. Proyectos de ley en ese sentido los tengo presentados y vengo luchando por muchas mujeres desvalidas, por muchas mujeres que están viviendo y conviviendo con el monstruo al lado, ¿no? Yo creo que he sido madre muy joven y eso me ha permitido... por su experiencia de vida es que por mi quizá la experiencia de vida, claro, y ha habido un error y ese error político lo he pagado. Tuve que hacerme del lado de la comisión y recibí palo de todo lado, pero claro, a lo hecho pecho, pues hay que ser valiente, reconocer los errores. Ojalá más congresistas hicieran ese mea culpa antes que tratar de tapar sus errores. El mismo presidente, la verdad, no nos está dando un buen ejemplo con eso. Muchísimas gracias, congresista García, por estar aquí. Gracias a ustedes, amigos. Vamos a...